Venga, vamos para adelante, va. Ahí vamos. Bueno, pues antes de nada, José Rodríguez Baster, muchísimas gracias por atenderme, es un placer. Y la primera pregunta es sencilla, pero a la vez puede ser complicada, que es ¿quién es José Rodríguez Baster y cómo se puede definir? Bueno, pues no, soy una persona normal que hace, entré en el mundo de soy licenciado en educación física, soy fisioterapeuta, entré en el mundo de la representación casi sin querer. Estoy hablando del año probablemente, tenía 24, ahora tengo 54, con lo cual hace 30 años. Y bueno, pues tuve la fortuna de arrancar una profesión que ha sido la que realmente me ha permitido vivir, que ha sido la de representante de jugadores de fútbol, jugadores, entrenadores. Y bueno, soy socio fundador del grupo Promosport, que ha tenido evidentemente muchas personas, un equipo de personas enorme que han permitido que esa marca creciera durante muchos años. Y bueno, ya te lo contaba Diego, hace aproximadamente un año, bueno, pues decidí salir de la industria. am, Vendí el grupo, no yo, vendimos el grupo Promosport a un fondo americano que se llama Boring Capital. Y en una primera fase ayudé a Boring Capital a generar la compañía actual As One, que es una de las compañías más importantes que hay en el mundo de la representación en estos momentos, ¿no? Y yo lo primero que quería saber es qué ligación, ¿no? ¿Qué unión tenías con el fútbol anterior a la representación? No sé si era solo como aficionados o como... Bueno, yo había jugado a fútbol en categorías inferiores. Nunca hubiera sido jugador profesional porque a la gente dice, no, es que tuve una lesión. Yo no tuve ninguna lesión de nada y eso es vender. Creo que es una profesión, la de futbolista profesional, muy complicada, que tienes que tener muchísimas capacidades. Y yo siempre digo lo mismo, que hay 500 jugadores profesionales en primera y 500 en segunda, son 1000, porque lo que sería la primera red para mí no son categorías profesionales, ¿no? Mm, Te permiten vivir del fútbol, pero no en ningún caso te permiten vivir un año, dos, cuatro, pero no generar el dinero suficiente como para vivir el resto de tu vida de esa profesión. Entonces, para mí, mis jugadores profesionales aproximadamente en primera división y lo que son, más o menos, depende del año, entre 300 y 400 son extranjeros, con lo cual hay 600 españoles y 800.000 licencias de fútbol, de jugadores federados que hay en España, con lo cual si haces la proporción, pues te darás cuenta bien difícil. En mi caso no hubiera sido jugador profesional seguro, no me daba las condiciones físicas, yo creo. Pero sí que estuve muy vinculado siempre al mundo del deporte a través de la educación física, que ya te he dicho antes, soy licenciado en educación física. Y bueno, a partir de ahí, pues arranqué este proceso así de casualidad. Ah, No sé, si quieres te explico el Sí, no, era proceso. justo la siguiente pregunta es cómo comienza, cuál es ese primer contacto que tienes con el mundo de la... Bueno, pues acabé montando un centro de rehabilitación en un gimnasio. Ese centro de rehabilitación fue muy bien. Acabé por, ah, por acceder a comprar el gimnasio. Empezaron a venir algunos jugadores desde yo iba a buscar a esos jugadores por los diferentes campos. Empezaron a venir al gimnasio con la voluntad, porque ahora el trabajo alternativo individualizado es bastante habitual, pero hace pues 30 años no lo era tanto. Entonces no lo era, no lo había. Entonces, bueno, empezaron a haber jugadores, eran jugadores importantes, y después fueron los importantes, y una cosa llevó a la otra, ¿no? Y donde voy a renovar, ¿tú qué dices? Había mucha relación entre ellos y yo. A partir de ahí, yo contacté con un agente oficial, se llama Rano París, que es una persona que falleció ya en la época del COVID, lamentablemente, que me enseñó mucho, me ayudó mucho a crecer en la primera etapa. Después él tuvo problemas de salud, acabó por un poco dejar la compañía y me lancé a esa aventura de montar el grupo Promosport, que bueno, pues ha sido durante muchos años un referente en España y a nivel internacional. Bueno, y ha sido pues mi forma de vivir, por decirlo así, ¿no? Durante muchos años, aparte, ¿no? Monté algunos otros negocios, pero básicamente me he dedicado a mi tiempo, así de muy dedicado a eso. Claro, entonces se puede decir que empezaste un poco como agente sin saber lo que eras un agente en el hecho de que captabas para tu gimnasio.
Sí, ya iniciamos un poquito esa relación. Eso es, yo nunca me imaginé ser agente de jugadores de fútbol. Después, evidentemente, ya sí que hubo una cierta formación en hacer cursos ya avanzados, especializados en todo lo que tiene que ver con fiscalidad, con jurídicamente, pues tengo únicamente nociones, obviamente, por la propia experiencia, fiscalmente tengo nociones, porque evidentemente era un tema de darles un servicio 360 a los jugadores, ¿no? Que a veces algunos de ellos no se han dejado asesorar fiscal jurídicamente porque tenían sus propios asesores, sus propios fiscalistas y demás, asesores jurídicos, pero en definitiva al final la compañía sí que daba ese servicio a quien lo podía. Y, por ejemplo, comentabas la figura de Ramón. No sé, algún consejo que te quedara ahí grabado, marcado a fuego, que recuerdes de esos inicios. Bueno, hace muchos años y los consejos, la verdad es que no era un hombre de dar muchas consejos, sino tenía una capacidad de relación muy importante con la gente, se relacionaba muy bien con la gente. Y yo aprendí mucho de que en París. Aprendí lo suficiente como para que después arrancara en mi propio negocio, porque me independicé y arranqué en ese sentido. Y luego, cuando comienzas Promosport, no sé cuál era, no sé cuántos jugadores comenzaste, si comenzaste ya con jugadores de primera división, si fue algo más paulatino. No, porque todos los niños, bueno, empecé con niños, como casi todos los agentes empiezan. O sea, que yo no venía de impedir y de haber sido jugador profesional, no venía de tener un arraigo profesional. También te digo, hace 30 años no era ahora, Jesus, esa gente. Hace 30 años no habían tantos agentes. Pero sí es cierto que yo empecé dentro de la compañía de Gran París. Empecé como, bueno, yo en los jugadores de fútbol base. Pues esos jugadores de fútbol base cuando iban creciendo, pues obviamente se iban metiendo en dos filiales, que era lo único normal, ¿no? Y a partir de ahí pues subían a los primeros. Así que es cierto que el paso importante, por decirlo así, aparte de operaciones, ya las primeras operaciones importantes, ya cuando me independicé, 3, 4 años después de independizarme, te diría. Yo soy bastante malo a la hora de cruzar las fechas, pero ya fue Sergio González, que lo hicimos con el Deportivo La Coruña, y después es cierto que hay un proceso muy claro de entrada en Brasil, porque cuando en París trabajaba mucho con jugadores brasileños, y por ejemplo con Todé, que hoy ha sido un mítico agente en su momento. Habían traído casi todos los brasileños que jugaron en el Depor, los Noro Silva, Yalminia, todos aquellos, pues los traían ellos. Entonces, yo me crecí mucho dentro del visionamiento de muchos jugadores brasileños. Entonces, era un seguidor de las selecciones de base de Brasil y ya en el 2001, creo recordar, en 2000 o 2001, pues no, bueno, no, ya estaba independizado absolutamente, me fui de Sudamérica a ver el Sudamericano Sub-20, que lo ganó Brasil, y después Brasil fue campeona del mundo contra España en Qatar. Esa era Brasil del sub-20, pues nosotros decimos, o ya traje a Dani Alves, a Felipe Melo, y ahí es un poco el despegue, por decirlo así, de la compañía. Y claro, luego lo primero que sería es cómo se consigue la captación de un futbolista. ¿Cómo es ese proceso de decir, hay que hablar, pero sobre todo diferenciándolo de cuando son jóvenes a luego ya cuando son un jugador ya establecido en la élite? Bueno, yo digo muchas veces, lo he dicho muchas veces en mi carrera, que no hay agentes, que es muy difícil ser un agente de un único, o sea, un agente muy bueno en todas las etapas del jugador. Y dentro de las compañías grandes, y por ejemplo Aswan lo es, ¿no? Hay gente que está especializada en trabajar con niños, hay gente que está especializada en trabajar con jugadores casi o semiprofesionales, otros como jugadores profesionales, otros jugadores de un nivel profesional más alto, otros, porque al final, claro, son personas y cada uno tiene sus propias necesidades en la vida, ¿no? ¿Cómo se captan? Guau. Parece fácil eso el papel, pero Pues bueno, no. Es que es complejo, cada uno tiene su forma de actuar a la hora de transmitir el juego. Bueno, al final es como cualquier empresa tiene que captar a un cliente, ¿no? Entonces, para captar al cliente, pues puedes explicarle evidentemente los históricos, puedes evidentemente empatizar más o menos, puedes en un momento determinado explicarle evidentemente el funcionamiento de la empresa, los servicios que da tu empresa, ¿vale? Que el jugador se sienta protegido y que de alguna manera se sienta
donde la gente le va a sumar un punto más de crecimiento en su carrera, donde le va a encontrar trabajo, porque en definitiva muchas veces no hay nada más que encontrarle trabajo a los jugadores. A ver, pues dentro de las 5 fases que tiene la representación, que son selección de jugador, captación, promoción, venta y desventa, claro, la compañía o la agencia, que de alguna manera, o el agente, debería darle servicio en las 5, o sea, debería de alguna manera completar las 5 fases, ¿sí? Pero yo creo que eso es muy difícil en una misma persona, que sea capaz de ser un buen seleccionador, un buen captador para captar el cliente para poderlo trabajar y promocionarlo bien, el vendértelo bien, el tener nociones de negociaciones, nociones en un momento determinado de sentido, por momentos las negociaciones, de todo el tema del cierre técnico y después el postventa. Realmente es una profesión muy complicada. Es muy complicada. La gente piensa que es muy fácil y lo que no solamente la gente trabaja. Te iba a decir trabajando, pero ya que estoy fuera del mercado, no trabajo, creo. Que la gente trabaja solamente por los meses del mercado y no. O sea, yo te digo que hoy día la exigencia es tan grande, la competencia es tan grande y la exigencia de los propios jugadores también, familias, etcétera, es tan grande que la gente o la agencia de representación tiene que estar realmente trabajando 24 horas al día. Porque pasan mil cosas, o la casuística es tan grande que al final tienes que estar preparado para todo. Claro, a mí lo que me dijo un compañero de tu gremio, me dijo que él trabajaba más el periodo post y pre mercado de fichajes que no ya durante el mercado. Bueno, claro, es que cuando acaba el mercado, pues tienes que visitar a los jugadores, a las familias, tienes que entender qué problemáticas tienen, qué necesidades tienen. Vamos, hay jugadores que les gusta que sus agentes estén más cerca de ellos, también en el plano deportivo, en el consejo deportivo. Hay otros que de alguna manera no les gusta que sus agentes se sientan en la parcela deportiva, lo que es en su trabajo como tal. Pero es que la casuística es muy grande. Entonces, pero sí que es cierto que, que el nivel de exigencia de trabajo de la gente en los últimos años era tremendamente mayor al que lo era al principio. O sea, de cuando yo inicié, pues bueno, los jugadores entendían que su agente era, era la persona que buscaba trabajo. Y probablemente había una relación mucho más personal en el inicio de mi carrera con los jugadores que al final o final de la carrera. Pues es cierto que yo no hacía mucho mantenimiento de los jugadores, por lo menos en mi compañía hacía muy poco. Habían otras personas que además lo hacían muy bien, que se dedicaban a mantener a los jugadores. Yo me dedicaba mucho más pues a gestionar los grupos humanos internos y después, evidentemente, a cerrar operaciones, ¿no? Pero sí que es cierto que yo vi ahí una evolución importante. El nivel de exigencia era muchísimo mayor cuando yo me dejé la profesión, hace un año, que no cuando yo arranqué. Y luego comentabas esas 5 fases, ¿tú en cuál te considerarías que eras más experto? O a lo mejor fue mutando un poco al principio de tu carrera. Fue mutando, claramente. Al principio yo me consideraba un muy buen seleccionador, es decir, seleccionador del talento. Realmente cuando empecé no tenía ni muchísimo menos nociones jurídicas, fiscales suficientes, o incluso de empatía o de respeto dentro del sector, porque cuando se habla dentro del sector, al final no deja de ser un sector bastante cerrado. O sea, hablando en España, nosotros tuvimos la gran suerte de evolucionar hacia otros mercados, de hacer una compañía internacional. Cuando yo vendo la compañía, bueno, As1 en concreto a día de hoy tiene jugadores en 31 países, eso recordar, o 32 países. Entonces, claro, se convierten en compañías absolutamente internacionales a la hora de buscarles trabajo a los jugadores. Sí, yo al principio pues seguramente era mejor en el seleccionar. Sí que es verdad que siempre tuve cierta facilidad con empatizar por la gente, ¿vale? Entonces, el hecho de empatizar, lo que me he sentido siempre muy cercano, he intentado ser lo más cercano posible. En las primeras fases que trabajaba mucho en la captación. Era peor en la promoción, era peor en la venta. Después, bueno, pues te vas haciendo un poco más mayor, también vas teniendo evidentemente más responsabilidades societarias, de empresa, de gestión de grupos, etcétera. Y me dediqué muchísimo más a los cierres, a las negociaciones y a mantener relaciones evidentemente con los equipos, que es muy importante tener muy buena relación, o no muy buena relación, una relación buena profesionalmente, porque
no dejan de ser al final también ciertamente clientes de la compañía, ¿no? Aunque tú defendas los intereses, obviamente, de tus representados, en este caso son los jugadores, es cierto que también en la compañía habían hecho mucha intermediación. Y dentro de la propia intermediación, al final el cliente no deja de ser el equipo que compra, ¿no? O que vende. Entonces, bueno, en este caso, te diría que en la primera fase seguramente era Selección, captación. eso es, y una segunda fase muchísimo más cierres y mantenimiento sobre todo los equipos. Yo en la última fase no hacía mucha mantenimiento de juego. Algunos sí, evidentemente, por afinidad, por muchas cosas. También te vas haciendo mayor, que decir, la gente, pues te digo, yo con 54 años, cuando ya me desvinculo del sector, pues estaba realmente fatigado. Claro, la afinidad que hay de una persona de 54 con un crío de 16, 18, 20, pues no es la misma que con un chico de 30 o 35. Entonces, es diferente, ¿no? Entonces, por eso las empresas, yo creo mucho en el modelo de empresas, no creo mucho en el modelo de agente unitario, porque al final hoy en día hay muchísimos, tienen muchos canales de distribución, muchas relaciones internacionales, hoy en día los jugadores están en un país y el año siguiente están en otro país, entonces tienes que tener muy buenas relaciones y eso una persona solo no lo puede hacer. Fue mi modelo de implantación en Promosport, creo que no, y creo que acertamos claramente en eso. Y luego yo te quería preguntar sobre esos primeros años, esos estás más de captación, de selección de jugadores. ¿Algún perfil que dijeras, este la rompe 100% y que tuvieras a lo mejor a punto de conseguir, pero que luego se fue a lo mejor con otro agente? Muchos, muchos. Lo que pasa es que no te voy a dar nombres porque cuando no, el 99% de los jugadores tienen agente. Sí. Entonces, por no decirte que el 100%, puede ser agente padre o agente familiar, pero en definitiva tienen agente. Entonces, normalmente, cuando tú te reúnes con algún jugador posible para captarlo, no deja de estar trabajando con otra compañía o con otro agente. Es que el que diga lo contrario, te miente, miente. No, no, para mí miente claramente. Entonces, si no se ejecuta o no se formaliza el hecho de el cambio de agente, pues hay veces que se quedan con un mismo agente porque han decidido tomar la decisión final de quedarse con un agente anterior o bien se van con otros compañeros de profesión. Entonces, hay que respetar la privacidad de los jugadores en ese sentido. Y claro, tú cuando, por ejemplo, quieres captar un jugador de otra agencia, creo que está estipulado hoy en día que son como 2 años de contrato, ¿no? De cada en vigor o algo así. Sí, a ver, la normativa FIFA, que bueno, que yo he vivido 5 cambios de normativas en FIFA, perdón, 4 cambios de normativas en FIFA. En la última etapa, los contratos de representación se hacían por 2 años, 2 años de contrato no prorrogados. ¿Qué sucede? Que hay muchísimos jugadores que no tienen contrato de representación con sus agencias, ¿vale? Eso es decir, algunos, no te sabría decir el porcentaje, evidentemente, pero hay muchos jugadores. Yo he tenido muchísimos jugadores donde les he hecho toda la carrera deportiva. El caso de Felipe Mele, empezamos con 18 años y ya lo soltamos, no lo soltamos, vamos. Ya no, o sea, se hizo tan sumamente tal que él se retira con 41. Yo nunca le firmé un contrato de representación, porque dentro de ese tipo de relación, era una relación que era mucho más allá que la relación de agente jugador o agente cliente. Era una relación mucho más personal. Entonces, bueno, hay un respeto personal, un cariño personal, que eso, cuando tú culminas la parte personal y la parte profesional, las unificas, eso se hace, buah, es para la gente, es un gustazo, ¿no? Porque te sientes absolutamente tranquilo, te sientes absolutamente confiado de que tu cliente no te va a saltar, por decirlo así, ¿no? Es decir, si fuera una relación, es decir, no te va a poner los cuernos, ¿no? Entonces no puedes estar, difícilmente, eso también está cambiando mucho, de que hoy en día hay un bombardeo absoluto, los jugadores son mucho más accesibles que lo que eran anteriormente, el concepto de los valores propios de la sociedad en la que vivimos son valores muy diferentes a los que habían hace unos años. Todo va evolucionando y evidentemente al final se acaban por firmar contratos de representación porque no dejas
la gente eso lo tiene que entender. Es decir, yo, por ejemplo, en mi etapa de agente, sobre todo en la etapa de gente más dura que tengo a nivel laboral, yo podía estar 250 noches fuera de casa. Cualquiera que viaja se da cuenta lo que valen los viajes, lo que valen bueno, vivir fuera de casa, lo que valen los hoteles, lo que valen las invitaciones de comida, lo que vale la propia mantener la estructura de la compañía, lo que son sueldos, lo que son seguridad social, lo que son viajes de todos los agentes. Nosotros en Promos podríamos ser 90 personas, ¿no? Entonces, claro, llega un punto que, claro, como mínimo, dado que tú estás dedicando un tiempo, un esfuerzo y también un dinero importante para poder desarrollar tu trabajo que le permita, evidentemente, a los clientes pues, poder tener mejores canales de distribución, poder llegar a mejores sitios o por lo menos el día que toman la decisión, estar encima de la mesa del club que toma la decisión de si firmar a jugador A, o jugador B o jugador C. Entonces, entiendo que al final cada vez te tienes que proteger más porque si no quedas en una situación de indefensión, ¿no? Entiendo perfectamente, pero bueno, yo te digo, en mi carrera muchísimos jugadores, incluso en las últimas etapas, no tenían contrato de representación, ¿no? Claro, es que tú antes, por ejemplo, yo ahora entiendo que es mucho más fácil el acceso a los futbolistas por el tema que tienes WhatsApp, tienes, pues pedirle contacto a tal, pero claro, a lo mejor tú cuando empezabas era eso, tenías que irte a lo mejor eso, ahora sí, hablar directamente con el chaval, con la familia o con... Sí, claro, eso era así. Y, y no deja de ser así, porque yo no recuerdo, vamos, haber hecho una captación por videoconferencia. Y yo nunca, no recuerdo, vamos, ni nadie ni de mi anterior, ni del grupo Promosport, ¿no? O sea, cuando se hace una captación es muy presensorial, es muy. Tú tienes que notar que tienes feeling, ¿eh? Sí, pasa un poco con la profesión mía, con el tema de las entrevistas, que las hacen muchísimas por Zoom. Claro. Y yo, siendo joven, para mí es que no hay color en lo que es el trato No, no, personal, es que todo. no. Al final esto es un trabajo de personas, de relaciones de personas, y las personas no se pueden. Evidentemente, cuando ya tienes mucha relación con alguien, pues a veces es más cómodo también incluso para ese alguien poder hacer una videoconferencia o poder hacer una llamada de teléfono. Pero en las primeras fases, que es cuando se consolidan las relaciones, es imposible de hacer, ¿no? Con tu pareja no puedes hacer, no sé, últimamente. Cada uno tiene cada uno tiene su ceba. Y luego ya, dejando un poquito al margen lo que es la captación, entrando en el proceso de negociación. Entonces, ya sea intermediación, ya sea negociación directa con un club, ya sea con renovación para un fichaje. ¿Qué fases tiene? ¿Cómo comienza un poco eso? ¿Eso es lo que primero del club? Para pedirte, quiero este jugador en concreto, quiero este presente jugador. Bueno, eso es un máster. Y yo creo que es una habilidad y es muy artesanal. Yo digo que no hay dos negociaciones iguales, no hay dos. Es muy artesanal. Yo si la pregunta es ¿qué recomendarías dentro de una negociación? Yo recomendaría conocer muy bien el mercado para tu cliente, es decir, dónde puede entrar tu cliente, tener mucho conocimiento de en qué momento está el cliente, que está en un momento ascendente, en un momento descendente. Te diría que hay que tener mucho sentido común en las cosas, ¿vale? Saber entender muy bien en qué fase está el jugador, para mí es importante. Después, obviamente, qué tipo de soluciones puede tener, lo que te decía, ¿no? Se puede, se puede entrar en un tipo de club de gama A, o club gama B, gama C, gama D, y a partir de ahí entender, cuando ya decides deportivamente si el jugador va a entrar en un club y el club tiene claro que quiere el jugador, ser justos. Yo he utilizado mucho esta palabra, jefe. Yo he utilizado mucho dentro de las negociaciones. También es verdad que las últimas fases eran bastante sencillas porque, oye, escucha, yo no quiero sentirme que justo cuando cerramos el contrato hay jugadores que son de gama alta en el club que están cobrando el doble de lo que es un jugador que a lo mejor yo te estoy negociando que está en gama alta también, ¿no? Oye, si el jugador que lo consideras dentro de gama alta, tiene que estar metido dentro de gama alta. Eh, si está en gama media, pues en gama media, en gama baja, en gama baja. Claro, si tienes un jugador de gama baja, o un club lo quiere con el jugador número 18 o el número 20, y tú lo estás pidiendo con dinero al club como un jugador dentro de sus 11 titulares, pues evidentemente tú has roto la negociación en el minuto uno, porque el club no te está dando esa valoración
no le va a dar la valoración económica porque partes de una valoración deportiva mucho más abajo de rango. Pero bueno, yo al final entiendo que tienes que tener, toda gente tiene que tener mucho conocimiento de mercado y tener mucho sentido común, ¿vale? Y entender muy bien qué producto tiene, ¿vale? ¿Qué producto tiene? Am, y contra quién compite. Por eso te decía que el mercado hay que entenderlo, ¿no? O sea, si un club X está buscando un lateral derecho y hay en el mercado 5 laterales derechos con un perfil de ese club y un lateral derecho tiene, el lateral derecho número 1 tiene esta valoración, el 2 tiene esta valoración, el 3 tiene esta valoración, pues evidentemente si tienes la valoración, pues estás en quinta posición porque es la quinta opción que tiene el club, pues obviamente si encima le pones unos valores superiores al rango que le va a dar el club, pues has roto la negociación tú y estás haciendo un muy mal trabajo para tu cliente. No se trata de, bajo mi punto de vista, de sacarle 1 euro más al jugador. Se trata de cerrar la operación de forma que todo el mundo se sienta cómodo y contento. ¿Mm? Y claro, Yo no creo en mucho en los agentes que, que tiene que apretar hasta el último momento. Yo no creo que eso sea. Creo que todo viene por su propio peso. Es decir, es verdad que hay agentes que tienen la habilidad, yo me considero uno de ellos, que tenemos la habilidad dentro de los sport de probablemente poner en rangos superiores, que era un poco feo decirlo en cámara, pero en rangos superiores a lo mejor a cierto nivel que tenía el jugador. Rangos superiores a nivel, a nivel económico, te digo. Porque evidentemente al final teníamos muchas soluciones para los jugadores. Es decir, si un jugador no entraba en España, pues podía entrar en Francia. Si no entraba en Francia, podía entrar en Inglaterra, o en China, en Arabia, en Qatar. Promosport gastó muchísimo dinero y me consta que Swan está gastando muchísimo dinero en tener estructuras internacionales que permitan tener varias opciones para ese siguiente. Claro, si tú tienes varias opciones para ese siguiente, pues entonces valoras, ¿no? La parte deportiva, la parte económica. Deportivamente me interesa más quedarme aquí, pero económicamente me dan 3 veces más en otro sitio, que a lo mejor no me interesa tanto deportivamente. Bueno, si estamos en una fase de carrera joven, pues vamos a priorizar claramente la parte deportiva. Si estamos en una fase ya descendente de la carrera, pues hay que hacer caja porque la gente tiene que entender que los jugadores, la edad de trabajo, de trabajo es la que es. 36. Es la que es. Bueno, a mí me gustaría hacer un estudio, es una cosa bonita, digo que te la recomiendo hacer, ¿no? Los jugadores actuales que hay en Primera División, ¿cuántos años llevan en Primera División? Claro. ¿Vale? Porque profesionales en Primera División igual este año están en Primera, pero el año siguiente ya no están en Primera porque el mercado de barren, ¿eh? O sea, o sea, la gente, si les pagan lo que les pagan, y les pagan en muchos casos bien o muy bien, en otros casos no tan bien, pero les pagan mucho más que una persona normal, pero cualquier persona normal tiene que entender que un jugador se examina miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, y no es un examen donde quede un 4 y no se entera nadie. No, no, es un examen de todos los días sacar buena nota, porque si no sacas buena nota, pues te limpiaría. Entonces, es un mundo muy complejo, mucho eso. Muy bonito, pero muy complejo. Y luego, por ejemplo, también quería preguntarte, que antes hablamos un poquito de lo que es la relación con los jugadores, ¿cómo era la relación con los clubes? Porque muchas veces se sabe que pues, al final hay agencias de representación que pues tenéis más contacto por ciertos clubes. No sé cómo se gestiona eso, luego cómo ayuda eso también para un futuro cerrar una negociación, Bueno, proponer algo. yo creo que al final, como todo, o sea, tienes relaciones personales muy buenas con determinadas personas de clubs y relaciones no tan personales no tan buenas, pero tiene que haber una relación sobre todo de respeto profesional. Y ese respeto profesional te lleva a que hay veces que no estás alineado en tus intereses, los intereses del jugador y los intereses del club no están alineados, y por tanto ahí siempre hay fricción. Cuando hay fricción hay que entender que la fricción forma parte de este negocio, forma parte de que de alguna manera, ah, bueno, pues es inevitable. Es decir, cuando un jugador no da rendimiento en un club y el club quiere sacarlo, pues evidentemente hay tensión. Si el jugador llega a un club y hace 37 goles, pues evidentemente hay menos tensión. Yo he pasado momentos y
esto cualquier gente lo sabe, en momentos de una relación profesional excelente con los clubes a una relación menos buena por motivos obvios de rendimiento de jugadores, etcétera. Pero siempre he intentado, sobre todo en las últimas fases, uno va aprendiendo y en las primeras fases era muy guerrillero, probablemente tenía mucha tensión, ver el club y generaba ese punto de tensión, ¿no? En una segunda fase era una fase de respeto y de entender que si tienes un problema hay que intentar solucionarlo. No lo tienes solamente el problema del club. Si hay un problema con un jugador, el problema es del jugador y del club y por supuesto de la gente. Entonces hay que encontrar soluciones. Nosotros en eso creo que hemos ayudado a muchos clubes a encontrar soluciones. Una de las virtudes o de las cosas yo creo muy positivas dentro que tenía Promosport y que estoy convencido que tiene Aswan, porque gran parte del equipo de Promosport que tiene Aswan, es solucionar problemas. Te digo que muchas veces, no te diría, pero te diría un porcentaje importante de jugadores y de intervenciones de agentes con jugadores suelen ser para solucionar problemas. Jugador, si lo llevamos a un producto del Corte Inglés, pues se te descataloga un cliente. Es decir, los jugadores pasan también por fases buenas, malas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que un poco el foco es, oye, sabemos dónde estamos cada uno, vamos a respetarnos, ¿vale? Vamos a intentar ayudarnos porque evidentemente es un bien común. Si un jugador no juega en el club, lo normal es que tiene que salir, ¿vale? El jugador querrá cobrar lo máximo posible por salir porque le respeten su contrato, que el club lo mínimo posible, porque bien, ya lo tengo como trabajador de que se vaya y le pague cero, pero eso yo creo que funciona así en todas las empresas del mundo, ¿no? No solamente de fútbol. Entonces, va, eso es así. Sobre todo intentar ayudar, entender a la otra parte. Yo creo que cuando yo me hice mejor agente cuando empecé a entender el 360. También en mi caso, en un momento determinado participé de un socio accionista de un club. Eso me permitió pues, tener un 360, ¿no? Entender la parte del club y la parte del jugador. Y cuando eso es fantástico, cuando hay una relación de respeto, oye, tenemos este problema, solucionémoslo así, yo te lo intento solucionar así, o intentémoslo solucionar así, intentando dejar, dicen que en las negociaciones todo el mundo tiene que quedar más o menos contento, ¿vale? Sin estar muy descontento. Entonces, pues ese es mi punto, mi último punto de vida profesional, pues Y luego un caso que no sé si te ocurrió a ti en tu carrera, que entiendo que sí, que es algo que me genera mucha curiosidad. Llega un jugador y dice, Rodri, me quiero ir de mi equipo, me quiero ir, pero el club te dice, no, 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 que este no se va. sí. Bueno, esto es muy habitual. Los lunes es un día de lamentos profundos, ¿eh? Esto es muy habitual, ¿eh? A ver, la realidad es que contractualmente el dominio lo tiene el club. Claramente hay una cláusula de rescisión, cuando estás contento, hemos pactado los dos, que si las cosas van, tú te quieres marchar, tienes tu... Aquí en España, ¿eh? Hay otros países que ni tan siquiera tienes esa... ¿Qué pasaba en Inglaterra, por ejemplo? Tienes otros mecanismos FIFA donde acogerte, pero contractualmente no hay viva. A partir de ahí es por qué se quiere ir un jugador. Hay que analizar el por qué se quiere ir, ¿no? Mira, me quiero ir porque tengo una oferta superior o tengo un interés de un equipo que a mí me motiva más. Bueno, pues entonces hay que intentar llegar a un acuerdo entre las tres partes, club que vende, club que compra y jugador. Pero aún así hay momentos donde el jugador tiene que entender que el club no le va a abrir porque no va a encontrar un recambio en su posesión o porque el precio que van a pagar por él a lo mejor no es lo suficiente como para satisfacer sus necesidades o a lo mejor prioriza en un momento determinado deportivamente quedarse con el jugador, etcétera. En ese caso no hay tutile. Te podrás enfadar, no te puedes enfadar. Tenemos un contrato firmado, igual que lo tenemos, ¿vale? Si las cosas no van bien. Si las cosas no van bien para el jugador, lo tiene un contrato y por tanto tiene que intentar llegar a un acuerdo para rescindir a ese jugador y el jugador está en su derecho de no rescindir. ¿Que he tenido casos de que un jugador quisiera salir y que el club no lo ha dejado? Muchísimas veces. Muchísimas veces. Es cierto que si el club tiene dificultades económicas o financieras es bastante más fácil, Sí.
es bastante más fácil porque hay una que sea imperiosa, que si no tengo este activo, este jugador, pues tendré otro, ya firmaré otro, ya me adaptaré, ya buscaré subir a alguien de la cantera, lo que fuera. Pero cuando estamos hablando de big clubs, ¿vale? Donde realmente el dinero es importante, sí, pero no es lo más importante es ganar, pues ahí suele pasar, ¿vale? Donde ese me quiero ir se convierte en vamos a intentar que te quedes, pero más contento de lo que estás. Sí. Eso es lo que suele pasar. Si no existe esa compensación que normalmente es financiera, ¿vale? Generalmente financiera. Si no existe esa compensación, estás en tu derecho de no mejorar el contrato a alguien, pero también hemos entendido ya hace muchos años que cuando hay una oferta por un jugador hay que venderle. Si el jugador se quiere ir hay que venderle, porque las experiencias nos dicen que si no lo vendes, después el día siguiente empieza a ser mucho más erosionado, empieza a ser, ya no fluye la relación igual que fluye y cualquiera que lo pueda entender, si tú tienes una persona en tu trabajo que no está a gusto, pues hombre, hay que intentar buscar una solución buena para todas las partes, pero es crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, que si no es hoy, será mañana, y si no será pasado, si no será en el siguiente mercado. Después hay que actuar con inteligencia, y pues en este mercado no puede ser, pues bueno, va, pues definamos la situación para salir el próximo mercado, busca solución en esta posición, porque, porque los jugadores se descatalogan para bien y para mal, ¿eh? Y luego no sé si se pueden contar anécdotas o no, pero quería preguntarle por el hecho de que tú coincidiste en una época de presidentes, joder, peruanos. Ya sea Lopera, Del Nido, Lendoiro, que se saben las mil historias que tiene allí en el Club Playa, lo que era. No sé, a lo mejor... Yo estuve mucho con él. Te iba, Le te tengo, iba- le tengo un cariño especial te iba a preguntar, a o sea, por cómo eran esas negociaciones, porque yo tengo varios compañeros, bueno, ya mayores, obviamente, que hacían guardias cuando tenían cartel de guardia feliz, claro, les decían, no, no, yo vengo aquí a las 2 de la mañana y la guardia era hasta las 8 o 9 de la mañana. Bueno, yo tan tarde nunca estuve, pero sí, las 3 las 4 de la mañana muchos días. ¿Y cómo era eso desde dentro? Bueno, era una forma de vivir que tenía él y te arrastraba claramente esa forma de vivir. Entonces, la gente podrá criticar la situación financiera. Bueno, mejor tampoco tengo todos los datos financieros del Deportivo de La Coruña, ¿no? Sí, pero lo posterior, lo que sucedió y demás. Pero yo creo que era uno de los presidentes que los hay, ¿eh? Que sabía de fútbol. Él sabía de fútbol, él era un gran gestor, él hubiera sido un grandísimo director deportivo, un grandísimo presidente, ¿eh? Para la historia del Deportivo. Yo creo que marcó un antes y un después clarísimo. Pero él entendía muy bien el fútbol y entendía muy bien las relaciones humanas. Y sabía ah, cómo apretaba, cómo no apretaba. La primera que viví con él fue la de Sergio González, y yo me lo pasé muy bien, la verdad. Yo aprendí mucho. Y claro, luego no sé si hay alguna que Pues recuerde. luego tengo muchos amigos que hemos hecho muchísimas cosas. Del Nido, con Lopera hicimos muchísimas cosas. Parecía, conmigo se portó siempre fantástico, me parecía un hombre súper alegre. Pues lo de siempre, con esto del fútbol, de las relaciones, pues con unos hablarán bien de unos, otros hablarán bien de otros. Cada uno habla de sus experiencias. Yo siempre he intentado tener una relación por lo menos personal buena con casi todo. Y no sé en ese aspecto cuál es a lo mejor la situación más surrealista que tuviste una negociación que a lo mejor te quedará ahí un poco marcado o recuerdes que se pueda contar, claro. Tiene que haber algunas que a lo mejor... No, tengo muchas, tengo muchísimas, o sea, son 30 años de Sí. profesión, entonces son muchas, muchas. O sea, te diría de alguna comida con Lopera, era muy divertido, alguna cena con Endoiro, era muy... José María del Nido, hemos hecho muchísimas cosas juntos y me jacto en decir que hemos tenido una relación pues, muy, muy profunda durante muchísimo tiempo. También la he tenido con Pepe Castro después, posteriormente, que yo lo considero amigo personal, ¿no? Eh, Era más, José María era mucho más operativo. O sea, yo creo que ya era de todos el más operativo, ¿no? A ver, el que no era íbamos por faena, iba mucho más por faena. Pero bueno, pues, no sé, recuerdo.
Dani Sánchez Libre, que también era un tipo especial. Muchos, bueno, muchos. Y luego yo también Por quiero... suerte, te digo, Mm. antes los negocios se cerraban de una manera, se cerraban a altas horas de la madrugada, como el Boy, el Nietzsche y tal. Eso cambió mucho, ¿eh? Los últimos, te diría que 10 15 años, no se ha cerrado una operación tomando todo el copa. Era clarísimo, se profesionalizó muchísimo más. Los agentes eran cada vez más profesionales y los presidentes y los gestores, los CEOs de los clubes, también lo eran. Yo creo que el nivel de CEOs en el fútbol español ha crecido muchísimo y el nivel de presidentes y de profesionalidad de los presidentes también porque han convertido pues, equipos de fútbol en empresas. Antes a lo mejor era un poco diferente, ¿sabes? Antes era como no se conceptualizaban tanto como empresas propias, ¿no? No, ahora no, la liga de fútbol no permite, evidentemente, por los fair play, los controles, etcétera. Te hablo en España, ¿eh? Sí, sí. No permite los endeudamientos de los clubes, está muchísimo más todo profesionalizado, está mucho más normal, con muchas más normativas, muchas más... es diferente, el funcionamiento es muy diferente. Yo por suerte he vivido las dos etapas. Era mucho más divertida la primera de todo. Claro, era una de las cosas que te iba a preguntar, que los problemas que hay que existen en el fútbol español, un poquito ya hablando de la actualidad, en el fútbol español, el mercado español. Ujú. Bueno, no sé si se... Bueno, si no esto lo corto, pero No, cuando, por ejemplo, este verano pasó lo de Ilais, que parecía que se hacía, luego que no, y al final una cantidad que era con poco paupérrima para el nivel de Ford que no, es. pero yo me mojo porque se lo he dicho a Javier Gómez, que tengo buena relación con él, y con Javier Tebas no he oído tanto, pero bueno, nos conocemos, y Javier Gómez, que es la mano más que presidente de la liga. Bueno, yo creo mucho en un mercado más libre, más abierto, donde cada uno se regule su propia empresa. Es decir, eso lo va a entender yo. Javier se lo digo muchas veces. Al final está bien el tener una serie de normas que permitan que haya una competición más justa, más leal, correcto. Es decir, ahora mismo, en su momento, pues podría haber clubes que decían: yo te voy a pagar al jugador tanto, y al final no le pagaban tanto, pero claro, diciéndole que le iban a pagar X, ¿vale? Tenían la posibilidad de tener mejores jugadores y después no cumplían con esos contratos, con lo cual hacían una competencia absolutamente desleal a aquellos clubes que pagaban menos, pero que sí se cumplían, ¿vale? Entonces esto me parece absolutamente eh, ilógico que se permita en cualquier competición. Y eso, gracias a Dios, eso se reguló, gracias a Dios, y gracias al gran trabajo que hizo, bajo mi punto de vista, la Liga de Fútbol Profesional. Eso es una realidad. Ahora bien, que yo no pueda endeudarme en mi empresa, váyanos a cualquier otro rango de cualquier otro sector, ¿vale? O sea, es decir, yo si tuviera una empresa de lavandería, pues yo igual tengo que endeudarme para comprar una lavadora que me permita que el rendimiento, de mi empresa sea mayor, y a lo mejor yo asumo una deuda con respecto a la compra de la lavadora, pero que eso va en beneficio finalmente del crecimiento de mi marca o de mi empresa. A mí, este tipo de gestiones, lo digo, os lo he dicho a ella, digamos, este tipo de gestiones tan sumamente encasilladas te llevan a veces a que tengas que vender, caso del Getafe este año con el chico que tuvieron que vender, ¿no? Que tengas que mal vender o vender activos, porque si no, no puedes inscribir jugadores, y por tanto, si yo vendo, tengo que vender sí o sí, si no, no puedo inscribir, y la venta me es exactamente igual, o sea, me va a penalizar claramente, o bien a nivel deportivo o bien a nivel económico, pero no tengo otra alternativa que eso. A mí no me parece correcto. A mí personalmente no me parece correcto, porque eso hace que evidentemente todos los clubes tengan que vender sus mejores activos y que la liga baje de nivel, que bajo mi punto de vista, teniendo dos monstruos o casi tres monstruos como son Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid en la liga, ah, debería ser mucho mejor. ¿No? Bueno, o sea, sí, debería ser mucho mejor, ¿no? Y entiendo que es así. O sea, entiendo que la regulación la tiene que hacer el propio dueño, los propios accionistas de su propio club.
no entiendo muy bien por qué no se puede invertir un dueño extranjero, un propietario extranjero que venga, no puede invertir una cantidad de X en el club y que la tenga que aplazar o amortizar en 4 años esa ampliación de capital. Equipos, eso te obliga a que los equipos, evidentemente, en un rango de semidescenso estén toda la vida con ese riesgo, porque no pueden dar un salto superior. Es decir, no puede haber ningún equipo que no sea Barcelona, Madrid o a lo mejor Atlético de Madrid. Y alguno de cada 100 años, 50 años, habrá alguno a lo mejor que dé la campanada, ¿no? Que gane la liga. No pueden. Caso, No pueden. Entonces, claro, partiendo de la base, dice, no, es que si no, je- el capital que entra de fuera puede prostituir o puede descompensar o puede hacer una liga menos justa. puede haber capital también en Sí, sí, español claro. por no dar que invertir por eso. Por esa misma razón de tres, el Real Madrid tiene unos ingresos de 1.000 y pico de millones cada año y el Oviedo pues tiene los 60. ¿No? Ya partimos de una desigualdad claramente. Partimos de una desigualdad clara cuando el Real Madrid cobra 200 millones de euros en televisión. No lo sé exactamente lo que cobra, pero 200 millones de euros y el Oviedo cobra 40. Que ya partimos de una desigualdad clara de la propia competición. Entonces, no me parece no me parece incluso, te diría hasta sano que se prohíban ese tipo de inversiones siempre y cuando no haya unas normas de cumplimiento de esas inversiones, ¿eh? Eso sí, pero no sé, yo soy muy crítico con esa manera de funcionar. Cada uno tiene su opinión, esa es la mía y evidentemente, igual que yo respeto las opiniones de todo el mundo, pero no estoy de acuerdo, pues seguramente me tendrán que respetar la mía y no estar de acuerdo con la mía. Claro, es que el caso contrario es la Premier, que es un poco más la abertura capitalista, como se podía ver del fútbol, que están los ejemplos, claro, a lo mejor ya hay gente de mi edad que a lo mejor ya no lo considera así, Mm. pero bueno, el primer gran inversor que yo recuerdo en el fútbol fue Roman Abramovich, Sí, el Chelsea. sí, sí. Y llevó al Chelsea a lo que es ahora, 2 veces campeón de Champions, en el City el emir de Mm. Emiratos Árabes, ahora el Newcastle con el dinero árabe saudí. Sí. Claro, eso te permite que al final también puede existir esa variedad de que yo para mí es más emocionante la Premier ya no solo por el simple hecho de que tú puedas ver un Chelsea City, sino que a lo mejor ves un City Brentford y en el Brentford hay un jugador que va a Sí. vender por 70 millones de euros. Sí, sí, va a tener seguramente algún jugador que te pueda ganar el partido, por eso los partidos son tan bonitos, aparte después entraríamos en el tipo de organización, sobre todo bajo mi punto de vista es tiempo útil jugado, tiempo real jugado, se juega muchísimo más minutos que aquí y se pierde mucho más tiempo cuando Sí. no juega, no sé qué. Al final sé que es cierto que están intentando, yo los conozco y están haciendo, yo creo que hacen muchas cosas bien, muchas cosas bien. Desde la liga hacen muchas cosas bien. Y, Otras no, otras sí. no les interesa más. Y luego ya lo que me quería también centrar, que hablabas antes de 250 noches más o menos pasadas fuera de casa. Ujú. Claro, ¿cuántos aviones cogías más o menos al año? Claro, Bueno, o sea, mucho. Porque era para ir a visitar a un jugador, para ir a ver un partido. mucho, mucho. La fase sí fue una fase muy larga en la prueba de mi vida profesional. Después, evidentemente, pues claro, te vas haciendo mayor, tienes más estructura, también te vas dedicando a hacer menos volumen de cosas y más cualitativamente más importantes, bajo mi punto de vista. Entonces viajaba algo menos, pero muchos. Claro, porque además tú también como persona que lleva varios jugadores, te tienes que hacer sentir a todos los jugadores importantes. Es decir, porque uno esté me invento, en el Barça, no es más importante que uno que esté, por ejemplo, vamos a hacer del Oviedo. Entonces, claro, es Sí, bastante complicado eso siempre. hay que atenderlos. Hay que atenderlos bien. Evidentemente las necesidades de un jugador de Barcelona no van a ser igual que las del corredor. Temas de publicitarios, temas de imagen, temas de muchísimas cosas. Evidentemente. Pero el del Oviedo se tiene que sentir atendido. Con lo cual, al final, yo siempre digo, un agente en una compañía puede hacer el management de 10, 12, 14 jugadores, como mucho. O sea, es decir, es por eso que de alguna manera, si lo quieres hacer bien, claro, si tienes 40 jugadores para cada persona que evidentemente mantiene, pues evidentemente el tiempo es el que es. Con lo cual, yo sé que te digo que el volumen de trabajo de los agentes es muy elevado. Mucho, es muy elevado. Y además no tienes, que decir,
hay muchas profesiones que tú apagas, cierras la puerta de la oficina, te vas y hasta mañana y no vuelves. Aquí no. En esto es 24/7 con el teléfono. Ya no te digo cuando, por ejemplo, estás en medio de cierre, donde estás cerrando una operación en Japón, en China, y estás cerrando una en Brasil, que hay, igual hay 14 horas de diferencia horaria, ¿no? Pues imagínate. No le vas a decir al señor del club de China que tú estás dormido. Claro, era una de las preguntas que te iba a hacer era sobre el último y el Ni al de Brasil, es que estoy tan cansado que necesito descansar. Entonces, ya mañana, ya mañana seguimos. Claro, una de las cosas que tenía mucha curiosidad sobre ello, porque al final no conocemos muy bien cómo es el entresijo para una gente del último día de mercado. Que muchas veces, pues por X o por Y, un jugador o varios aún no se pudieron mover y tienes que, ¿cómo es ese día, ese último día que debe ser? Bueno, pues es muy chulo, profesionalmente hablando, pero ni estresante. Yo pensaba que yo he en Promosport había hecho alguna operación donde el jugador había entrado a las 23:58. Pero además operaciones de muchísimo dinero y donde hay un antes y un después y no se hace. Quiero decir que son saltos cualitativos de determinados jugadores a determinados equipos que te marcan claramente lo que es la carrera. Yo lo que te digo es que esos días son muy chulos, pero son muy estresantes. No hubo ninguna que se te quedara ahí en el tintero de que no llegara, ¿no? Siempre hay alguna que se queda, siempre. El que diga lo contrario, sí, porque a veces, incluso habiendo cerrado operaciones, cerradas técnicamente, los contratos tardan. Tú piensas que de un cierre comercial, que es, oye, dale, venga, llegamos al acuerdo de tantos años, en tantas condiciones, esto es fijo, esto es variable, esta cláusula de represión, derechos de imagen, tal. Eso es una parte de la negociación. Después está el cierre técnico, que es pasar eso a papeles. Entonces ahí cuando entran ya los abogados, pues evidentemente cada uno defiende, obviamente quiere sentirse cómodo a la hora de cerrar el contrato y dentro de esa comodidad, pues evidentemente esto no me gusta, esto lo tienes que quitar, esto no. Y bueno, ahí entra otra negociación paralela y ahí son negociaciones bastante más lentas, bastante más lentas. Y luego dentro de las operaciones que hiciste, bueno, tú llevaste a jugadores como Yago Aspas, Dani Alves, Felipe Melo. La más grande que hiciste entiendo que es la de Dani al Barça, ¿puede ser? ¿A qué te refieres con grande? Cantidad de dinero y luego también, De sí, y luego también de éxito a nivel también a lo mejor deportivo, de todo lo que resultó después. Bueno, a mí de las operaciones que más me gustó y disfruté más, porque eran también al principio, ¿no? Desde luego la operación con el Barça de Dani Alves fue un gusto importante. Pero te diría que también por el cariño que le tengo, es un cariño enorme. La de Felipe Melo en la Juve me gustó muchísimo, por ejemplo. Pero bueno, cosas han hecho Eric Bailly, se ha hecho muchísimas. Te diría que en la vida de Promosport aproximadamente se podían hacer 3.000 operaciones fácil. No sé si se puede preguntar esto, pero es algo que me llama mucho la atención, que es cuánto puede facturar una empresa de representación estimado, cualquier empresa, en un año que le vaya más o menos bien. Depende. Eh, es que digo, Claro. Depende del volumen de clientes, depende del volumen de personas. A lo mejor hay gentes que cuando son capaces de facturar mucho más neto de lo que factura una empresa de representación más configurada con más gente con 10 clientes. Depende. Depende. Yo creo que no se puede hacer una analogía clara entre. O sea, esto te voy a dar un poco la vuelta, ¿vale? Ujú. A esto. Eh, ¿Cuántas agencias o cuántos agentes de representación en España se han ganado la vida lo suficientemente bien, ¿vale? Como para poder vivir holgadamente en su vida? Yo te diría que en España a lo mejor éramos 10 agencias cuando estaba Promosport que podían de alguna manera dominar el mercado. ¿Eso quiere decir que hay algún agente pequeño que pudiera tener, agente pequeño, no digo pequeño de
sino pequeño de tamaño, ¿no? Sí, de que tenga De estructura. 2, 3 jugadores a lo mejor. Por favor, no lo quiero llevar a Sí, sí. de pequeño porque sea menor que uno que está en una agencia más bello. No, sino agentes, digamos, unitarios. Sí, que trabaje él solo, suelta propia. Sí, han habido. Sí que es verdad que el tiempo, el modelo ha ido llevándolo a ese tipo de empresas, a organizaciones. ¿Por qué? Pues porque al final es volumen. Al final tienes que tener un volumen suficiente de clientes como para que en el caso, no todos los jugadores se mueven un año. O sea, es decir, jugadores que a lo mejor están 3 años en un club, 4 años en un club. Entonces, no tienes que tener, evidentemente, jugadores para poder mover cada año y hacer operaciones que te permitan, evidentemente, tener un flujo de caja para mantener una estructura, ¿no? Entonces, te diría que los mercados, o sea, es muy difícil que alguien que no esté en una organización ya estructurada y una organización que tenga canales de distribución internacional, etcétera, empezando de cero y llegue, va a tardar mucho tiempo. Eso yo se lo digo siempre a los agentes que arrancan, ¿no? Tienes que pensar que vais a estar un tiempo sin ganar dinero, ¿vale? Sin ganar dinero o el suficiente dinero que os permita de alguna manera dar un salto cualitativo. Ahora, hay agentes, la siguiente pregunta es, dentro del sector, ¿hay agentes que han vivido del sector de la representación sin hacerse millonarios y el trabajador y es de esto, sin de alguna manera tener un salto económico lo suficientemente importante? Sí, ahí hay más, pero o sea, eso es al final acaban por llegar en estos momentos a acuerdos con empresas grandes para luego, mira, yo tengo estos clientes y en el momento que hayan una voluntad de mover el jugador, o sea, ayúdame, echame una mano, utilizar nuestros canales de distribución en un momento determinado para ayudarles a colocarlos fuera. Pero eso pasa así en casi todas las ramas, en todos los gremios, ¿no? Al final, normalmente el pez grande se come al pequeño. ¿Qué pasa? Que el pez grande si no come, pues se muere. Entonces ese es un poco. Necesita comer más. Sí. Necesita hacer más volumen. Y luego yo ahora te quería preguntar un poquito por jugadores en concreto que llevaste. Uno de ellos era Felipe Melo, que hablas muy bien de él. Siempre daba esa sensación, ¿no? de jugador y Muchos. que estaba loco en el campo. Pero también quiero mucho a Carlos Soler, quiero mucho a Marroca, quiero mucho a Roger de Mantí, quiero mucho a China, muchísimo. Seguro me voy a olvidar y no quiero decir más nombres porque me voy a olvidar en muchísimos, ¿no? Casas Bando y que Uche, tuve con él una relación ahora menos, pero tuve una relación espectacular durante muchísimo tiempo, de cariño, de Emilio Viqueira, que tuve una relación ahora menos, porque evidentemente pasan la vida te va llevando por diferentes caminos o diferentes pensamientos. Pero bueno, he tenido un Antonio Calle, Chisco Nuño, Daniel Bella, te diría muchos. Es que Diego Alves, que era un chico espectacular, eh, Guillerme, una tradición que tuve en la Almería que era muy gracioso y me iba muy bien con él. David Soria, que ha sido un chico sensacional durante toda su etapa, un chico súper correcto. Luis Milla, que es un chico también ejemplar. Ah, no sé, me olvidaré mucho. Carles Gil, un chico encantador. En este caso, el año pasado estuve en su boda magnífica, que fue Carles. Mira, Carles es un chico que probablemente, y lo digo para que su padre si un día lo veo, pues se lo he dicho muchas veces, yo creo que Carles llevaba mucho más fútbol del que finalmente desarrollé yo. Sin embargo, bueno, le costó muchísimo ir a Estados Unidos porque no quería, estaba en el Depor, acuérdate que estaba en un renglón secundario en el Depor, no terminaba de arrancar y al final lo convencimos, tanto Vladajevic, el hijo de Miroslav, como yo, y su mujer, o su mujer también tuvo mucho que ver en el convencimiento de llevarlo a Estados Unidos. Y lleva, creo que son 9 años allí, ha sido MVP de la liga y ha desarrollado una carrera en donde allí ha mostrado el jugador que era. Ese jugador para mí era un jugador de altísimo nivel, de altísimo nivel, de altísimo. Hacéis Vidal, era otro jugador que tuvo mala suerte, nos enganchó ahí en el Barcelona, nos enganchó, pues también estaba Dani Alves. Entonces, o sea,
No, no, al final fue muy difícil. Claro, es que ahí le teníais fastidiado, ¿no? Muy Porque difícil. en aquel momento Dani seguía con vosotros, entiendo. No, no, Dani, Ya no. Llegó al Barcelona. Cuando llegó al Barcelona nosotros, bueno, él tomó la decisión de que lo representara su mujer Mm. y ahí tomó la decisión él, respetable como todos. Hay mucho sinsabor, ¿eh? A mí me dolió aquella cuestión muchísimo, pero porque ya lo trajimos de Bahía aquí, al Sevilla. En el Sevilla se le hizo varias renovaciones, se le llevó al Barcelona y creo que era el segundo año o el tercer año que estaba en el Barcelona, tomó la decisión él de, bueno, respetarlo. Sí. ¿No? Claro, porque, por ejemplo, por un perfil como Dani, como también Felipe Melo, tendríais 20.000 ofertas de a lo mejor situaciones que estuvieron a puntito de darse y que no se vieron que podía haber un poco cambiado el transcurso del fútbol, por decirlo así, ¿no? Porque al final si Dani, por ejemplo, no ficha por el Barça y ficha por otro equipo. Bueno, Manolo García Quilón, que es como si fuera un padre para mí en fútbol. Yo lo quiero muchísimo a Manolo, que ha representado jugadores fantásticos y bueno, y sigue representando jugadores fantásticos. Lucas Hernández, Teo Hernández, bueno, es igual. La historia de, de Manolo y de su hijo, sobre todo, evidentemente del padre de Manolo, que es el alma mater de esa empresa, eh, ha sido increíble, increíble. Y ahora se me ha ido un poco el hilo. ¿Por qué te decía esto? Era, te había preguntado de Dani, de Felipe, si alguna operación que puede haber cambiado, de no ir al Barça o demás. Ah, sí, bueno. No, pero no era eso. No era eso. Te lo decía por Luis Felipe. Por Felipe Luis. Ah, Sí, Felipe Luis, por ejemplo, nos da a nosotros un mandato cuando está en el Deportivo de La Coruña. Lo pedía el Barcelona. El Depor al final pidió demasiado, el Endoy lo pidió demasiado dinero para lo que en aquel momento quería pagar el Barcelona. Al final no se hizo. Y el año siguiente, pues hizo esa operación Manolo García Aguilón con el Atlético de Madrid. O sea, ahí te cambia. Fíjate que hay veces que tú podrías haber hecho alguna cosa que no haces, se te pasa ese momento y al final, pues evidentemente, el jugador no es que acaba de cambiar, porque no, a nosotros solo nos daba la intermediación. Pero con Manolo, pues hice la operación en el Atlético de Madrid, estuvo con Manolo trabajando muchos años, ¿no? Entonces, bueno, es un sector, ya te digo, vuelvo a repetirte, es un sector muy complejo y, y no tan, es muy apasionante. Al principio te encanta viajar fuera, pues evidentemente tener relaciones, pero cuando eres capaz de dominar un poquito ese ego y esa sensación de juventud, es un trabajo muy exigente en cuanto a salud, muy exigente en cuanto a... Es un trabajo familiarmente que te destroza. Yo lo he dicho muchas veces, yo he dedicado más tiempo a tener a jugadores que a mis propios hijos, sin ninguna duda además. Y después llega un momento que fue mi caso, bueno, ya estás fatigado, estás cansado, necesitas también un poco tomar aire y creo que la decisión de dejar como por las manos en este caso de Aswan, de Bruin Capital y de Aswan, pues es de un agradecimiento importante y creo que está en muy buenas manos. Siguen muchos de los que formaban parte del equipo de trabajo de Pomos Sport, siguen estando en concreto en Aswan. y luego ya en el último jugador que te quiero preguntar, que este es porque me toca a mí de Sí. ataque, es por Yago Aspas, un poquito como en él tú haces la operación también. Bueno, en parte, ¿no? Porque al final pagan la cláusula libre por aquel momento, ¿no? Quiero recordar. Sí, yo hice la operación de Iago Aspas con mi amigo personal, que es Gustavo Krenko. Hicimos la operación en el Liverpool. Después del Liverpool lo traje al Sevilla, del Sevilla al Celta, y las dos primeras renovaciones, o las tres primeras renovaciones, es que no sé ya, porque llego a renovando casi cada año. Pero creo que las dos o tres primeras renovaciones las hice yo con Antonio Chávez cuando era director general. Después Yago, yo creo que de manera también muy normal y muy bondadosa, muy generosa con respecto a su hermano, decidió que no se iba a mover del Celta y que las últimas renovaciones se las hiciera su hermano, que empezaba dentro de la carrera de agente y así le iba a dar también un impulso a Yago. O sea, Yago le iba a dar un impulso a su hermano y, y tomamos la decisión. Yo sigo teniendo con él una relación excepcional y de cariño y he hecho un carrerón, es verdad.
Ha hecho un carrerón. Para mí, por la historia del Celta más importante, sin ninguna duda. Y yo siempre le digo que tenías que haber quedado en el Liverpool, porque sabíamos aquel año, el año que se va Yago, sabíamos que ese siguiente mercado se iba a ir en Suárez, ¿no? Suárez y Sturridge, los dos. Que en aquel momento, y Yago me perdonará, Suárez era mejor que él, o por lo menos daba más rendimiento que él, y Sturridge también. Pero sabíamos que se iban a mover y podía perfectamente haberse convertido en delantero titular en el Liverpool. Pero el gallego y su mujer sobre todo Yago, es un chico que cuando se le mete una cosa en la cabeza es complicado darle la vuelta. O sea, él quería, Unai Emery insistió muchísimo en venir aquí, a Sevilla. No era fácil en aquel momento venir a Sevilla porque también estaba Vaca y estaba Gameiro en una situación de Vaca y Gameiro estaban dando muy buen nivel. Y yo le decía, es que va a jugar con un delantero, Yago, que va a jugar con un delantero y sois tres de primer nivel. Y después, bueno, pues Antonio Chávez aprovechó ese impasse de que no estaba jugando demasiado y hizo una gran operación para el Celta. Yo te diría que el Celta lo compró en 5,5 millones, 6. Es igual, un regalo. Si hubiera pagado el cumplimiento, hubiera sido correcto. Sí. Bueno, no sé. Pues no. Ya te digo, yo como ofensista de toda la vida, para mí, 100 millones baratos. Sí, Para lo que existió. para lo que ha dado. Es verdad, de verdad. No sé cuántos años le quedan más. Yo pienso, a ver, tío, retírate ya. Y me dice, bueno, ya llega, ya va a llegar, Rodri. Yo creo que está esperando un poquito a que veas como ese cambio generacional, ¿no? Que ahora que está viendo que llegan chicos de la casa, que llega un entrenador de la casa, yo creo que ahora sabe que deja el club en mejores manos que a lo mejor se lo hubiera dejado un poquito antes. Sí. Tú piensas también que el fútbol como es, ¿eh? Yago llega al primer equipo con 23, 24 años, ¿eh? Es decir, que eso a día de hoy sería muy difícil volverlo a hacer. Hoy en día un jugador que ya no ha topado profesional, el mundo profesional con 23, 24 años, uff, hay alguno, ¿eh? Pero no es muy habitual, ¿eh? O sea, es decir, y Yago hizo yo le ha hecho un carrera, ¿no? Lo chico excepcional, cariñoso, muy bien. Y luego, una de las cosas que te quería preguntar es que sois bueno, en este caso cuando era Promosport, fuisteis creo que la primera agencia que firmó un pacto de colaboración, creo que era con UNICEF. Sí. ¿Cómo surge eso? ¿Cómo sale? Bueno, surge por la voluntad de innovar, la voluntad también de hacer temas ciertamente algunos sociales, ¿no? Aunque es verdad que el grupo Promosport ya había hecho la academia en Mali, en concreto teníamos una academia en Mali donde teníamos un acuerdo de colaboración muy bueno con el presidente, con Mr. Doucouré en Mali, en Bamako en concreto, que de esa academia se trajeron, bueno, se han traído a Europa 20 jugadores, de los cuales está Diakité, Musa Diakité del Cádiz, que ahora está saliendo muy bien, Balú del Villarreal, que se lleva muy bien, Barry, que del Villarreal viene muy bien, ¿no? Bueno, no toqué todos, pero... Entonces nosotros ya habíamos participado allí en plantaciones de árboles, en plantaciones en temas de cojos de agua, temas de granja. Habíamos hecho algunos pinitos para intentar de alguna manera, por parte de lo que recibe, obviamente, pues, que puedes ayudar a gente, pues fantástico. También es el momento un poco. Pero ya era un momento donde la campaña estaba muy consolidada, ya entiendo que esto, paso a paso, ¿no? Pues que empiecen por primero ¿eh? A sentarse en el sector y después ya que piensen en temas solidarios. Ese es mi consejo. Y luego ya centrándonos un poquito más en lo que es la actualidad. Obviamente tú llevas dedicándote a esto, como dijiste antes, 30 años. ¿Cuáles son los cambios más grandes que percibes de lo que era un representante hace 30 años a lo que es ahora? Bueno, en cierta manera te lo he comentado, pero sobre todo es la cercanía y la tranquilidad de trabajo. O sea, antes estabas mucho más tranquilo con tus clientes. A día de hoy me están mirando casi para todos lados todos los días. Y muchas veces eso le pasa a la gente, ¿eh? Que muchas veces la gente piensa que eso está haciendo bien. Y sin embargo un cliente te deja, ¿no? Y dices, ostras, pero si yo me he dedicado
muchísimo, este cliente estaba vinculado a la familia, les he ayudado en esto, extra profesionalmente ellos han llevado a equipos que en un momento determinado han crecido, que, digamos, han generado valor añadido, ¿no? O sea, el cliente te deja, ¿no? Esto es duro, ¿eh? Porque está, pero ¿qué he hecho mal? Y evidentemente al final yo creo que algo habrás hecho mal o algo percibe el cliente que has hecho mal. Pero por otro lado, yo creo que hay un nivel de fidelidad a día de hoy de los jugadores con respecto a sus agentes que los generan como, los consideran un poco como commodities. Estando en la última fase me machacaba mucho, me machacaba mucho. Hay otros que no, evidentemente. Hay muchos jugadores que empiezan, ¿no? Que hicieron una larga trayectoria con su agente, ¿no? Pero hay muchísimos jugadores que cambian de agente. Y probablemente la gente piensa que lo hace bien. Esa es la realidad. Hay poca, yo creo que es siempre un poco el concepto del intermediario en cualquier profesión es un poco el malo de la película, ¿no? En que está siempre en medio. Al final yo creo que una gente lo que hace es buscar trabajo a sus clientes, intentar gestionar los mejores contratos posibles, intentar estar lo más cerca posible del día a día. Creo que es una profesión que está muy mal entendida, porque todo el mundo al final la ha maltratado. Primero porque ha habido mucho intrusismo, mucha gente muy poco formada que se ha dedicado a ser agente. Yo siempre decía que para operar a un hijo de corazón tú vas a un cardiólogo, ¿vale? Para ser agente de jugadores tú puedes ser su padre, ¿no? Entonces, no sé, yo no sé por qué un movimiento estratégico de la carrera del jugador mal hecho te jode la carrera del jugador, ¿eh? O sea, te la puede fulminar. Entonces, yo, como padre, no operaría nunca a mi hijo de corazón. Entonces, hay muchos padres que también esto no es una crítica, hay gente que está preparada, ¿eh? Es decir, pero hay mucha gente que no está preparada y se autoimpone ser agente de un familiar. Tengo mis dudas, ¿eh? Tengo mis dudas porque hay muchísimas decisiones que hay que tomar estratégicamente en la carrera de un jugador, sobre todo en la planificación hacia dónde va esa carrera, mm, que son de tomar unas decisiones o tomar otras, que realmente es hacer movimientos correctos o movimientos incorrectos en la carrera. No es lo mismo un intermediario, esto es importante también entenderlo, no es lo mismo un intermediario que hace una operación. Yo tengo un club que busco un lateral derecho, conecto, hago la operación, cobro mis honorarios y me voy, que el propio representante como sí, que es un poco el diseñador de la carrera deportiva de un jugador. Es decir, pues venga, vamos a hacer este paso, vamos a hacer aquel, o si no sale este bien, lo vamos a corregir así, 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 vamos a ver contratos más cortos al principio y más largos al final, porque eso se va a hipotecar lo mínimo posible. Si hay diseñar contratos en un momento determinado, hagan una curva que si crece el jugador tenga un crecimiento de propio contrato, de no te sientas nunca prisionero de esos contratos. Si las cosas no van bien, pues evidentemente tener la capacidad de poder buscar soluciones. Todo eso es un diseño de contrato que bueno, te genera la experiencia, te lleva a que las cosas pueden salir de la vida bien, mal o regular. Entonces, en el fútbol pasa lo mismo. Claro, sobre todo esos entornos que son muy intervencionistas deben ser muy complicados de llevar, ¿no? Yo entiendo la figura paterna, hasta lo entiendo perfectamente, porque al final el padre cuando el niño tiene 8 años lo lleva Al parque, luego al fútbol, luego a tal, sí. y es el que más le dedica tiempo al hijo y el que más está. Hasta ahí eso lo entiendo perfectamente. A partir de tomar decisiones estratégicas con respecto a la carrera de su hijo, yo desde luego el consejo que les doy es que se asesoren bien con profesionales de buen nivel, que los hay. Pero tanto si los tienen que operar de corazón como si les tienen que programar la carrera deportiva, ¿no? Yo creo que... Y después están los post, ¿no? Porque normalmente los entornos, hay entornos que son más formados, entornos que son menos. Entonces hay entornos que están más formados que a lo mejor el post carrera son fantásticos porque han alineado un poco la carrera con el tema económico y después, oye, cuando se cierra el grifo porque todos los jugadores al final o dejan el fútbol o el fútbol te deja, no hay una tercera. Cuando dejan el fútbol hay muchísimos jugadores que pasan por momentos muy complicados porque no han planificado bien, sobre todo financieramente, su primera etapa, ¿no? La etapa de profesional. Entonces, cada vez tienen que estar... Yo el consejo siempre lo digo, que los jugadores se tienen que poner en manos de profesionales, de fiscalistas, de abogados buenos, de family office buenos, para, para intentar evitar lo máximo posible el tener dificultades cuando acaba.
Y luego ya para ir acabando, obviamente tomas la decisión ya de apartarte un poquito al lado de lo que es la representación. Y yo quiero saber ahora a qué se dedica pues el Rodríguez Baster hoy en día ya más tranquilo, más relajado, Pues ¿cierto? sí, mira, me dedico básicamente a eso. Bueno, cuando llegamos al acuerdo con Ascuan de mi salida ya definitiva del día a día, por decirlo así, bueno, se asumió una figura de advisor, de asesor, que tampoco es una figura que a mí bueno, me complete, esa es la realidad, pero bueno, les intento echar una mano si me piden cualquier cosa. Después me dedico a cuidarme, a vivir lo máximo posible de mis hijos, lo máximo posible de mis padres, hacer actividades que me gusta mucho la actividad física, estuve dando muchísimo más, después gestionando pues mis negocios, mis temas externos del fútbol, a mantener muy buenas relaciones con las personas que yo considero amigos y que he generado esa amistad durante todo este tiempo que he estado en el fútbol. Ahora me estoy dedicando pues, mucho a explorar el tema de los vinos, el tema Gourmet, que me gusta muchísimo, con mis amigos de un club que tenemos, pues, como se llama Club Valentino Clandestino, que nos lo pasamos muy bien, ¿vale? Y por lo menos la siguiente etapa de un par de años quiero estar en esa dinámica de desaceleración, de limpieza y después, no sé, tengo como 24 años ahora, a veces 55, pero después no sé, que me apetecerá hacer cosas o no. Han llegado muchísima gente para poder hacer una cosa o hacer otra. Y a todos les digo que muchas gracias, pero que de momento lo que quiero es vivir un verano. Mira, esto es importante. Este verano pasado ha sido mi primer verano como una persona normal. Entonces esto es fantástico. Es cierto que esto es como una droga, ¿eh? De verdad que como cuando tú tomas la decisión de dejarlo, tienes unos meses de un síndrome de abstinencia en donde evidentemente el teléfono suena menos, donde evidentemente tú coges menos al teléfono y llamas a menos gente. Forma parte de esa desaceleración. Esa desaceleración no es fácil. Entiendo que a lo mejor yo nunca me he drogado, pero como si fuera un síndrome de abstinencia. Una vez pasado ese síndrome de abstinencia, empiezas a encontrarte que bueno, la vida no solamente es trabajar, y no solamente es hacer cosas que... Yo tenía la sensación de que era como si fuera en la última etapa de mi vida profesional, como si fuera en sprint, ¿vale? Y cada mercado tuviera que hacer un esfuerzo más, es decir, mejorar la velocidad del sprint, ¿no? Y o sea, no puedo más, o sea, no me da más, ¿no? Pero evidentemente la edad te va desgastando, obviamente también los años se van desgastando y la motivación que tiene uno cuando tiene 20 años no la tiene cuando tiene 50 y tanto. Aunque yo siempre he sido un apasionado, ¿eh? De mi trabajo y lo he hecho con verdadero gozo. Pero, pero, time to go. Sí, se necesitaba ya un... Time to go es una expresión inglesa fantástica. Time to go. Pues nada, José, muchísimas gracias por atenderme, es un placer, porque he aprendido muchísimo y creo que también la gente que lo va a ver va a aprender mucho de lo que es la profesión, de los entresijos que hay un poquito en el mundo del cubo, que siempre va un poquito más allá de lo que vemos pues, en prensa o podemos ver en la televisión y ha sido un placer, la verdad. Pues fenomenal, encantado de recibirte, Diego. Sabes que además no hago muchas cosas de estas. Contigo tengo un aprecio especial porque te has comportado como un profesional con el merecimiento suficiente como para que te trate así y encantado. En cualquier cosa que te pueda ayudar, sabes dónde estamos.